Viviana, Nelly, Abigail, Isabel, Carmen, Jennifer, Armando, Ángel, Alexander, Salvador, Erendira, Víctor Armando. Bueno, jóvenes, ahora sí, después del examen que presentaron ayer, el diagnóstico, y que ya conocieron su forma de evaluar, vamos a entrar de lleno a lo que marca el programa, que es geometría y trigonometría. Ayer ya les comentaba que es una materia muy sencilla, muy bonita. Muy bonita porque nos enseña mucho, nos enseña a deducir. De hecho, esta materia se basa mucho en el método deductivo. Entonces, eso es lo que marca el programa: Matemáticas 2, Geometría y Trigonometría. Vamos a empezar con uno de los conceptos básicos e importantes de la geometría, que es el ángulo. El ángulo. Pero antes, ¿quién me puede decir qué es la geometría? ¿Qué recuerdan? ¿Estudiaron geometría en la secundaria? Así es concepto de geometría. ¿Qué estudió la geometría? ¿Estudia los cuerpos geométricos? Estudia los cuerpos geométricos. ¿Qué más? Los cuerpos, al hablar de cuerpos, también figuras, volumen, las relaciones. A ver, geometría, yo creo que es el área de las matemáticas que estudia los puntos, líneas, ángulos y superficies y cuerpos, así como las relaciones entre ellos y las propiedades de las figuras. Muy bien, muy bien. Qué bueno que Maribel investigó, porque lo que ella va a estudiar, y ustedes también van a estudiar en este semestre, porque resulta que luego no saben ni qué estudiaron o de qué trata lo que están estudiando. Luego les pregunto, ¿qué estudiaron el semestre anterior? No sé. ¿Qué parte de las matemáticas estudiaron? Pues no sé. Bueno, entonces en este segundo semestre, les repito, vamos a estudiar geometría y trigonometría. Y te mencionaba un elemento básico, y ya les decía anteriormente que vamos a empezar con eso, con ángulos. Pero bueno, ya que Maribel nos dio su concepto, aquí tenemos, y pásenlo por favor, este concepto de geometría plana, también llamada euclidiana, en honor a Euclides, que se considera el padre de la geometría, Euclides. Y ahí tenemos lo que ya nos decía Maribel, que es la rama de las matemáticas que estudia las formas y propiedades de las figuras geométricas. Que se encuentran en un mismo plano. O sea, aquellas figuras que tienen dos dimensiones, largo y ancho. ¿O qué, profe? Geometría plana o euclidiana.
También aquí la van a encontrar como euclidiana. En el tercer semestre van a estudiar geometría analítica. Es otro tipo de geometría. En este segundo semestre es la plana o euclidiana. Es por eso que aquí en este semestre vamos a estudiar al triángulo, al círculo, la circunferencia, vamos a estudiar varias figuras como los polígonos regulares, polígonos irregulares. Bueno, el bloque 1, empezamos con el bloque 1, utiliza ángulos. ¿Puedes regresar? Triángulos, sí, ese es el bloque 1. Recuerden que son 10 bloques que vamos a estudiar. Este es el primero. Utilizas ángulos, triángulos y relaciones métricas. Decíamos que uno de los conceptos básicos y clave de la geometría es precisamente ángulos. Vamos a ver qué cosa es un ángulo y van a realizar ustedes la clasificación de los ángulos por su abertura, por la posición entre dos rectas paralelas o unas secantes. Van a dar cuenta que reciben nombres específicos en base a la posición que tienen cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, y también hay otra clasificación por la suma de sus medidas. Con esto vamos a empezar el día de hoy. No empieces con los amigos. Recordarán también que ayer les solicité que adelantaran una investigación de este tema, que ya con lo que vayamos haciendo van a ir profundizando sobre este tema. Les voy a proyectar un video sobre el mismo. Voy a dejar a mis hijos. Pongan atención, saquen sus notas. En este video le vamos a dar comienzo a un nuevo tema, que es la geometría. En particular nos vamos a dedicar a los ángulos, al trabajo con ángulos. Pero antes que nada, vamos a tratar de comprender qué es un ángulo. Para eso me voy a valer de dos esquemas. Hagamos de cuenta que el primero es un arco de fútbol. Cuando en el fútbol se habla de hacer un gol en el ángulo, se habla de colocar la pelota en alguno de estos dos lados, es decir, donde se encuentran los postes. Entonces, es correcto decir que el ángulo sería algo así.
o algo así. Es decir, esta zona. Estas zonas serían los ángulos. O si no, también tenemos otro ejemplo. Imaginemos que esta es una puerta entreabierta. El ángulo de abertura sería entonces algo así. Y es buena la palabra ángulo de abertura, porque los ángulos son estas aberturas que hay acá. Es decir, el ángulo va a ser esta abertura. Y en estos casos el ángulo va a ser esta abertura o esta abertura. Y hay distintos tipos de ángulos. Voy a bajar esto. Hay distintos tipos de ángulos, como les dije. El mejor ángulo para empezar a hablar es el ángulo completo. Es decir, una vuelta completa. Imaginen algo que se está abriendo y que se abre por completo hasta llegar a lo mismo. Este ángulo es el ángulo completo, mide 360 grados. El ángulo completo. Estos grados de los que se habla es la forma de medir ángulos. El contrario de esto o en contrapartida de este, vamos a tener un ángulo que no se abrió, que nunca se abrió. Esto va a ser un ángulo nulo, un ángulo de 0 grados, es decir, que no tiene ningún tipo de abertura. Pero trabajando con el ángulo completo vamos a poder descubrir otros ángulos más. Imaginemos que partimos a este ángulo completo por la mitad. Es decir, que nos quedaría un ángulo así. La mitad de 360 grados van a ser 180 grados. Y a este ángulo de 180 grados se lo denomina ángulo llano. De la misma forma, si partimos a la mitad a este ángulo llano, nos va a quedar un cuarto del original, o la mitad del de 180. Este ángulo va a ser algo así. Permítanme borrar acá. Vamos a tener entonces un ángulo que es una cuarta parte del completo, es un ángulo de 90 grados. Al ángulo de 90 grados se lo denomina ángulo recto. Y es el ángulo que encontramos en los cuadrados, por ejemplo. Los cuadrados tienen todos ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Pero hay otros ángulos más. Voy a borrar este pequeño esquema y voy a bajar. Hay otros ángulos más. Los ángulos que miden menos de 90 grados y más de 0 grados, es decir, el ángulo nulo que mide menos de 90 grados, algo así sería. Estos ángulos que miden menos de 90 y al mismo tiempo más de 0, se los denomina ángulos agudos. Y un ángulo agudo puede valer, como les dije, menos de 90 y más de 0, es decir, que si tenemos un ángulo de 1 grado, es un ángulo agudo. Un ángulo de 89 grados es un ángulo agudo. Un ángulo de 33 grados es un ángulo agudo también. Otros ángulos son los que miden más de 90 pero menos de 180.
estos ángulos miden más de 90 y menos de 180 se los denomina ángulos obtusos. Y estos ángulos obtusos van a estar en toda esta zona. Es decir, que cualquier ángulo que se encuentre en esta zona de acá va a ser un ángulo obtuso. Por ejemplo, el que mida 92 grados, o el que mida 179 grados, o el que mida 104 grados, van a ser todos ángulos obtusos. Voy a correr esto. Hay otro concepto más a tener en cuenta de los ángulos, que son los ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes, vamos a considerar los ángulos, por ejemplo, este ángulo y este ángulo. Los ángulos adyacentes son los ángulos que comparten el vértice y uno de sus lados. Es decir, imaginemos que tenemos el ángulo A y el ángulo B. A los ángulos, cuando los denominamos con una letra, se les pone este pico arriba, que especie de gorro arriba. Tenemos ángulo A y ángulo B son ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Y estos ángulos, cuando los sumamos, es decir, A más B, nos puede dar un ángulo agudo, un ángulo obtuso, un ángulo llano y un ángulo recto. Es decir, que podemos tener toda esta variedad de ángulos sumando los dos ángulos adyacentes. Sin embargo, estos últimos dos casos, cuando nos da un ángulo llano o un ángulo recto, tienen una denominación especial. Supongamos que tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos dos ángulos adyacentes, comparten claramente el vértice y un lado. Vamos a decir que tenemos el ángulo T y el ángulo D, que claramente son ángulos adyacentes que suman 180 grados. A los ángulos adyacentes que suman 180 grados se los denomina suplementarios. Suplementarios. Es decir, que P más B es igual a 180 grados. Y del otro lado vamos a tener, imaginamos, un ángulo recto, imaginamos un ángulo recto formado por dos ángulos adyacentes. Esto es un ángulo
ángulo de 90 grados. Y tenemos, vamos a suponer un ángulo E y un ángulo F. A los ángulos adyacentes que suman 90 grados se los denomina complementarios. Es decir, que el ángulo F más el ángulo E es igual a 90 grados. Y esto es lo que le corresponde a los ángulos. Esta es la clasificación que presentan los ángulos. Tenemos a los ángulos llanos, nulos, completos, agudos, obtusos, y a los adyacentes, con sus particulares suplementarios y complementarios.